da mucho gusto ya verla personalmente, saludarla y que nos haga el honor de acompañarnos aquí en el estudio a Judith Armenta, recién electa presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Judith, qué gusto coincidir contigo. Buenos días. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias. Gracias por atender la invitación en sábado. Me siento muy en familia. Qué bueno, gracias. Al contrario, para eso estamos, encantada de la vida. Gracias. Yo les decía ahorita que presentaba el programa que hace que no vamos a proyectar edades aquí, pero no es la misión ni la visión de este programa, pero nos conoceremos de hace por ahí unos 35 más de 30 años, más o menos. Sí. Nos conocimos en la universidad. Desde entonces, mi imagen de Judith Armenta es el activismo. Desde entonces, todavía cuando se elegían consejos universitarios, había cierta participación estudiantil, cierta participación de la parte docente. Era la ley 103, todavía no entraba la ley 4, corrígeme si estoy mal, estoy bien, ¿verdad? Es correcto. Y allí coincidimos en más de una ocasión en campañas por los órganos de decisión estudiantil. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, pero a ver, platícale a la audiencia de En Contexto, ¿quién es Judith Armenta? Ya dije yo un poco de dónde viene, pero platícale. A lo mejor lo dijiste mejor que yo, porque realmente uno no tiene una visión así tan plena desde dentro, ¿no? Qué difícil es autopresentarse, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, sí tienes mucha razón que vengo del activismo, ¿no? Del activismo estudiantil, del activismo después ambiental. Cierto. El activismo social antes que el ambiental. Y el activismo en los medios. Y el activismo, en el periodismo. Sí, exacto. Que en el periodismo lo hice era en los medios, pero bueno, era más bien una agenda. Yo trabajaba, fui periodista, fui redactora, fui editora, también me tocó ser jefa de un regional de Notimex. Sí, me acuerdo. Yo te ubico en Notimex, si mal no estoy, en el Financiero y en el Imparcial, ¿puede ser? Sí, y también estuve en el Ciudadano. Y en el Ciudadano. También lo comentaba con Juan Carlos Zúñiga el otro día, en la mesa que tengo hoy el martes con él, que también en el Ciudadano. Sí, creamos el Ciudadano, ¿no? Sí, me acuerdo, era una decisión Ramón Alfonso Sayar, ¿verdad? Exacto. Era una decisión porque hubo dos etapas del Financiero. Una primero que vino el Nacional, estuvo complicado ese Financiero, y después se hizo uno el que hizo fue Genoveva Pérez, creo, o López, ya no recuerdo, que venía de la Ciudad de México, la que fundó primero aquí esa, digamos, edición regional del Financiero, y ya después fue con Ramón Alfonso Sayar. Sí, me acuerdo. Entonces ahí, y después cuando ya sale Ramón Alfonso Sayar, pues así como los periodistas del Universal, lo que quisimos es ir y fundar otro proyecto que se llamó El Ciudadano. El Ciudadano, sí, me acuerdo que en algún momento tenían, el Ciudadano tenía las oficinas por acá por la Yáñez o por la Garmendia, por ahí cerca del Estaus, pero empezaron con el Financiero en la casona que está detrás de los palacios, ¿verdad? Exactamente. Ahí me acuerdo. Ahí está. No, sí, hay una anécdota muy chistosa de eso, porque se mandó a hacer un mural, lo voy a platicar aquí. Sí. Y con un conocido, un periodista, no era periodista, perdón, pintor muy bueno, ¿no? Sosa. Y se hizo, ahí está todavía, creo, ahí está el mural. Está bien bonito el mural, cuando vas viendo estaba el rostro de Ramón Alfonso Sayar también en el mural. Se quiso perpetuar, nos dio mucha risa eso, pero después ya nos fuimos con él a fundar El Ciudadano y con Cuauhtémoc González. Correcto. Y nos fuimos ahí ¿dónde era? En el Cerro de la Campana, y estuvimos en la mina, cerca de la mina, en la calle Álvarez. Y ya de ahí tuvimos un problema y ya se cambiaron ellos a la Yáñez, y ya Cuauhtémoc y yo quedamos fuera del proyecto. Oye, Judith, a ver, una cosa es el activismo todoterreno, porque yo te veo así, te ubico así, en las colonias, en los barrios, 24/7, y otra cosa, creo, coincidirás conmigo o no, es el trabajo gerencial de un partido político, es dirigir un partido político, lidiar y conciliar con intereses de todo tipo de un partido político. Desde dentro de la organización, pues tienes nada más y nada menos que al presidente del Consejo Nacional aquí en el estado, el gobernador Durazo, o con intereses nacionales. Ayer tuviste a la presidenta, ahorita nos platicas. ¿Qué tan preparada estás para eso? ¿Cómo te sientes para eso? ¿Te llegó el momento? Ahorita vemos cómo llegaste, pero esa pregunta creo que es clave para detonar toda la conversación. Pues mira, yo creo que más bien, si en lo que tú me conoces, yo creo que yo estoy muy dispuesta a aceptar muchos retos. Me han tocado muchos retos en la vida
y de eso se trata. Este es uno de los retos más complejos de mi vida, y bien lo describes tú. Entonces yo creo que caminando, ¿no? Y que se vayan acomodando las calabazas. En el camino se acomodan las calabazas, sí, dice el dicho, ¿no? Sí, porque mira, yo creo que siempre hubo la posibilidad, desde que yo me inscribí para ser candidata a consejera, me animé. ¿Desde cuándo eres consejera? Tengo 2 años de consejera. 2 años, muy bien. Y desde ahí incluso ya se lanzó la posibilidad de si me interesaba ser presidenta del partido. Tímidamente dije entonces que sí. Apoyamos realmente a María del Rayo Gaitán. Ella estuvo un periodo, después viene otro periodo en que estuvo nuestro compañero Heriberto Aguilar, posteriormente lo releva en el cargo nuestro compañero Julio Navarro. Los dos ya están en encargos, sí. Uno como senador y otro como diputado local. Y bueno, viene esta nueva ola, esta nueva situación en el que se está escribiendo una nueva etapa de la historia de Morena. Al llegar gente como Luisa María Alcalde, al llegar gente como Andrés Manuel López Beltrán, realmente le está imprimiendo un nuevo vigor al partido, porque son jóvenes que vienen de la izquierda, son fundadores del partido, son jóvenes que les ha tocado de todo, les han tocado las, digamos, pues fueron los fraudes electorales. Alguien dirá, derrotas electorales, no fueron derrotas electorales, fueron fraudes electorales que nos subieron a derrota y de ellas nos supimos levantar en 2006 y en 2012. Entonces ellos siendo muy jovencitos les tocó eso, muy probados, y ayer venían justo, yo creo que a 2 cosas. Una, pues a dar la estafeta de comienzo de mis trabajos aquí en el estado de Sonora, y junto con ello un encargo muy importante que tiene que ver con el proceso de afiliación. Fue una asamblea, Judith. Sí, fue una asamblea por la tarde, de tomar decisiones, de apoyar los 100 compromisos, de comprometer además a nuestras figuras públicas, a los que vienen de los procesos de elección popular, a que hay un decálogo de compromisos que los guía por, digamos, un ideario político de Morena, que es muy apegado a la congruencia, a la no corrupción, a rendir cuentas, a ser transparentes, a que los recursos sirvan para la gente, a no venirse a enriquecer, venir a espacios para hacerse ricos. Entonces, esa es la asamblea de Morena. Son asambleas que tienen una mística, pues, ideológica. ¿Cuántos asistentes tuvieron? Aproximadamente, fueron, más de 2,500. ¿Fueron para militantes, para simpatizantes? La convocatoria de Morena es abierta. O sea, abierta. Va la militancia porque la militancia está ávida, claro, que las convocan y que les digan qué hacer. Sí. Pero es abierta. Cualquiera que simpatice o cualquier curioso, curiosa que quiera acercarse es bienvenido. Yo creo que de ahí es que arrancaron muchas de las adherencias de la gente morena. Alguien que por curiosidad se asomó, alguien que curiosidad nos escuchó en este andar por las calles, es que hemos ido creciendo. Entonces, 2,500 personas, fueron más, pero yo me quedaría con ese número grueso, ¿no? Estoy conversando con Judith Armenta, titular, presidenta, líder de Morena en Sonora. Judith, Morena como movimiento en su génesis, en su origen, abrió siempre las puertas. Tú misma lo dices, curiosos. A veces se meten un que otro curioso panista o priista ahí y luego se meten hasta la cocina. ¿Qué hacer con todos esos istas que eventualmente se pudieran colar rumbo a lo que te va a tocar a ti, que es la organización de la elección nada más y nada menos que del 27, donde se va a estrenar la primera gubernatura de 3 años en el estado de Sonora? ¿Van a seguir con la misma tónica? ¿Morena tiene las puertas abiertas o te vas a reservar el derecho de admisión? No, aquí no ese es el plan, no tenemos por qué reservarnos el derecho a admisión. Yo creo que, de admisión, yo creo que hay gente que realmente puede resultar impresentable en la, digamos, vida política en este estado, y me parece que con toda naturalidad esa gente no se va a acercar a Morena. Pero hay gente que ha quedado huérfana, ¿no? De sus propios partidos, o sea, de los idearios, de los mismos principios del partido, ya no se sienten allí. Y hay gente que ha buscado desde luego la oportunidad, de, digamos, Morena se convirtió en la primera fuerza política estatal, nacional y a nivel Latinoamérica. Hemos ganado prácticamente todo en el lapso de 10 años. Es más,
En el lapso de 6 años a acá hemos ganado todo, aunque tengamos 10 años de vida como partido. Entonces, no se trata de eso. Pero el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado con Luisa María Alcalde, sí viene con nuevas reglas del juego. Y esas nuevas reglas del juego es precisamente darle mucho más espacio a la militancia que aspira a ocupar espacios. Y eso yo creo que es muy bonito porque nos regresa a los orígenes del partido, donde pues nosotros sabemos que Morena es el partido del pueblo y cuando lo decimos así es porque ha sido así. Hay gente que se ha sorprendido cuando dice por qué una indígena es diputada, por qué un obrero es regidor, por qué una persona que cortaba el cabello es diputada. Es decir, ha habido un ninguneo de las características de las personas que han ocupado los puestos de elección popular, pero es parte de que todo el mundo podemos ocupar esos espacios. No deberían de estar reservados a una clase política que en Sonora se ha vuelto elitista. O sea, de repente los ricos ya querían ser funcionarios públicos o ocupar los puestos de elección popular y ahí andaban con los pobres y con la gente necesitada haciendo sus campañas. Es curioso, pues, ¿no? Y ellos se siguen llamando como les llamaban en sus casas y nosotros les llamamos la teté, la tití, la no sé qué. Sí. Entonces es muy chistoso ese fenómeno que por fortuna yo creo que Morena está desapareciendo. Ya no se vale. Creo que todo mundo que aspire a ocupar un puesto de elección popular tiene derecho a disputarlo por él y así vienen las nuevas reglas. Judith, ¿tú tenías en mente ser la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena? Porque veíamos a Wendy Briceño muy activa, con un trabajo también de tierra y en medios y bueno, y su experiencia en el gobierno y demás, y de pronto, ¡pum!, apareces tú. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo podemos leer eso? ¿Cómo debemos leer eso? Es la nueva manera de conducir la política a nivel nacional de Morena. Se le quiere dar mucho. ¿De repente a alguien, no? No, es que te voy a explicar, pues es darle una nueva, recuperar la institucionalidad del partido. Realmente eso es. Mira, en el Estatuto de Morena existe la figura de delegado presidente. Por eso es que compañeros como Heriberto Aguilar, como Julio Navarro podían ocupar ese encargo. Eran delegados. No eran delegados. No, porque no son consejeros. No son consejeros. Rayito es la única que ha sido consejero en este nuevo periodo de renovación del Consejo Político Estatal. Entonces, los dos compañeros no eran, pero existe la figura de delegado. Por eso es que podían ser presidentes. Pero se lanzó una convocatoria. Mira, ellos entran el 22 de septiembre para renovar el Comité Ejecutivo Nacional encabezados por Luisa María Alcalde. El 29 de octubre ellos lanzan una convocatoria a nivel nacional para renovar todos los comités ejecutivos estatales. Y así fue. Todos aquellos espacios que quedaron vacantes se tenían que llenar para poder dar precisamente que tuviera eso la fuerza de un nuevo inicio dentro de los trabajos políticos al interior del partido. Muchos compañeros se fueron a ocupar diputaciones, regidurías, irse a la burocracia, a la administración pública, etcétera. Se lanza la convocatoria y dice ahí, quienes aspiren a ser consejeros, a ocupar alguna vacante, tienen que ser consejeros o consejeras. Habíamos venido caminando con Wendy Briceño, porque en efecto el estatuto lo establece. Wendy logró algo interesante, logró un consenso, le habíamos dado el apoyo, yo era una consejera. Sí, los consejeros le íbamos a dar, los consejeros somos los que aprobamos o no. Entonces, ella caminó con los consejeros, hizo un trabajo más que es, digamos, el trabajo de Wendy, que lo ha hecho que este territorio también, que fue andar con todos los grupos políticos que existen en el Estado, en todo el Estado. Se logró un consenso, pero el Comité Ejecutivo Nacional hizo el señalamiento a través de la Comisión de Elecciones. Oigan, cuidado porque estamos viendo esto. Ante la observación, hubo cambio de plan, y lo que se hizo fue lo que te decía, estamos regresando a los principios que acompañan al partido. Entonces nos regresamos y se tomó la decisión. Podía haber sido hombre, podía haber sido mujer, pero aquí tocó una condición de paridad, tenía que ser mujer, y es por eso que entro yo, porque fui la que mostré. ¿Porque antes había hombre, o cuál es la razón?
No, porque necesariamente. mira, a veces se define desde el centro si toca mujer u hombre. En el caso de Sonora tocó hombre, y como la mujer que se eligió al principio por el consejo era María del Rayo Gaitán, Sí. seguía manteniéndose. Tiene que ser en la presidencia una mujer y en la Secretaría General un varón. Ahorita la Secretaría General está Macario Carrillo. Sí. Entonces, pues no podían de ser dos varones en la dirigencia de Morena. Entonces, ¿ya platicaste con Wendy? ¿Cuál va a ser el papel en tu dirigencia de ella? ¿Va a estar colaborando? ¿Se hizo a un lado? ¿Dio un paso a un lado? ¿Cuál va a ser la relación ahí? Yo creo que Wendy conoce perfectamente, es una mujer inteligente y muy bien formada política y académicamente, y Wendy sabe que su capital político está en Morena. Ahí es donde ha trabajado Wendy. Y además, yo creo que sus certezas, su ideología, sus agendas, donde caben, son en Morena. Las agendas de Wendy son bienvenidas en este partido. Entonces, me parece que ella tiene que quedarse, es un pilar como muchos otros pilares que están a nivel estatal. Nadie estorba en el partido, al contrario, son muy necesarios. Y Wendy es muy necesaria. Yo creo que Wendy, sí he platicado con ella, Wendy incluso muy amablemente lo que hizo fue sacar un comunicado al otro día, al saber cómo se estaban perfilando las cosas, y ella me da el apoyo porque nos conocemos, hemos trabajado juntas. Te adelanto además que a mí me tocó en el 21 trabajar por territorio con ella, porque me tocó coordinar una brigada muy importante. Yo era coordinadora de promoción del voto en el distrito 05. Lo caminamos por todos los cerros, lugar por donde nadie anduvo, nosotros anduvimos. Candidata a diputada federal, ¿verdad? Candidata en el distrito 5. Así es, y lo ganamos. Lo ganamos. Entonces se lo ganamos a un personaje aquí de la vida política elitista de este estado. ¿Quién fue el candidato de mira, te digo los nombres, Kitty Gutiérrez, yo no sé ni cómo se llama, por eso te hablo de esos nombres que nos aparecen nuestras hermanas, nuestras amigas que no son, pues, ¿no? Entonces lo ganó muy bien Wendy Briceño. Entonces, claro que la conozco, sé quién es, y ella también conoció mi trabajo, y no, yo creo que nos reconocemos mucho. Yo aprecio mucho a Wendy Briceño y a muchos compañeros y compañeras del partido. Mira, yo voy a estar de puertas abiertas para todo el mundo. ¿Cuántos militantes tiene Morena en Sonora, Judy? Mira, en Sonora somos bien poquitos. Yo creo que andaremos en los 200,000, un poco más tal vez andamos. Cerca de los 300,000. El padrón no está tan claro, o sea, hay que sacudirlo. Aquí en Hermosillo andábamos en los 47, andamos en 41,000. Es parte de la chamba que vas a hacer, me imagino. Exacto. Nos quedan 2 minutos. Me gustaría que me dijeras en este par de minutos, por favor, ¿cuáles los retos principales que alcanzas a ver rumbo a el 2027, que eres electa por 2 años, ¿no? Fuiste elegida por 2 años. Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque mucha gente me dice es que el paso en la presidencia de Morena es muy breve. Nosotros no duran ahí, Judith, no dura nadie ahí, duran. Tú en un ratito me mencionaste a 4 o 5 que estuvieron en el en último 2 años. año, 2 años, pues no dura. En 2 años, sí, pero bueno, estamos para trabajar. A mí, tú sabes, yo no me enamoro de ningún escritorio, soy mucho de territorio. Sí. Entonces, vamos a encaminar esos esfuerzos. Me preguntabas de los retos es mantener la unidad. Sí. Es muy interesante ese reto, porque si la unidad es lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado, no es otra cosa. Solos no hubiéramos hecho nada. 2, reactivar la vida política del partido, que estaba aletargada. Hay que decirle a la gente que hay cosas que hacer y que el partido es un espacio vivo donde la gente puede ir y encontrar cosas. La otra, que parece muy simple, pero es muy necesaria, es alentar la esperanza, porque la esperanza es la que nos ha llevado hasta donde estamos. Sí, claro. Esos son los retos, que te lo digo de manera sucinta, pero son complejos. Sí, me imagino. Pues te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Sé de tu capacidad, sé de tu talento, te conozco desde hace mucho, sé que no le sacas al bulto, como decimos coloquialmente, y te deseo mucho éxito al frente de Morena. El espacio de contexto está abierto, se me quedan muchos temas en el tintero. Si quieres, luego les entramos. Me gustaría mucho que platicáramos sobre la situación que está viviendo el país, particularmente nuevo régimen o no, se interrumpe o se ralentiza el proceso de la transición a la democracia o no. Entonces hay una serie de temas que luego, encantada de la vida. Ahorita me
La intención era eso, era saber qué estabas haciendo, cómo habías llegado y qué retos estás viendo hacia adelante. Que te vaya muy bien, Judith. Muchísimas gracias, Jesús, muy Muchas amable. gracias. Y un saludo a tu auditorio. Gracias. Muchas gracias. Gracias.